Proyecto Kit demostrativo de las leyes de Maxwell. Adrián Nicolás Guzmán Hernández. Juan Camilo Duque Colomba. Laura María Medina Gacha. Nicole Daniela Pinilla Rivera. Objetivos. Conocer y comprender las leyes de Maxwell. Demostrar cada ley en un experimento diferente. Relacionar el concepto del electromagnetismo con las leyes de Maxwell. Justificación. El proyecto se realiza para comprender y aplicar las leyes de Maxwell con experimentos que integrarán un kit acerca de las leyes, ley de Gauss por el campo, ley de Ampère y ley de Faraday, que se aplicarán en sistemas físicos y usos actuales. Se estudiará la relación entre campos eléctricos y magnéticos, provocados por el movimiento de las cargas. Marco conceptual. Las ecuaciones de Maxwell permitieron ver de manera clara cómo la electricidad y el magnetismo son dos conceptos claves del electromagnetismo. Según la RAE, el electromagnetismo se define como la ciencia que estudia las relaciones entre los imanes y las corrientes eléctricas, mientras que el campo electromagnético es todo punto en el espacio que se encuentra alrededor de una carga en la que existe una fuerza de carácter electromagnético. James Maxwell, 1831-1879, fue un físico escocés que desarrolló la teoría electromagnética en 4 leyes principales, conocidas como las leyes de Maxwell. Ley de Gauss para el campo electrostático. La ley de Gauss para la electrostática enuncia que el flujo total de campo electrostático que atraviesa una superficie cerrada S cualquiera es proporcional al valor de la carga neta que está en el interior de la superficie, donde E es el campo eléctrico y epsilon sub 0 es la permitividad del vacío. El signo indica integral para una superficie cerrada S. Ley de Gauss para el magnetismo. La ley de Gauss para el magnetismo enuncia que el balance de flujo de campo magnético que atraviesa cualquier superficie cerrada debe ser siempre cero. En otras palabras, que no existen cargas magnéticas donde puedan comenzar o acabar las líneas de campo, y, por tanto, que el número de líneas que entran dentro de la superficie debe ser el mismo que las que salen. Donde S es una superficie cerrada cualquiera, el símbolo indica integral extendida a toda la superficie cerrada. Johann Carl Friedrich Gauss, matemático y científico alemán, 30 de abril de 1777, 23 de febrero de 1855, que contribuyó de forma muy significativa al desarrollo de muchos campos de la matemática y la física, entre ellos el estudio de las funciones vectoriales. Está considerado uno de los matemáticos más influyentes y relevantes de la historia. Ley de Ampère. La ley de Ampère relaciona la circulación del campo magnético a lo largo de un recorrido cerrado con la corriente eléctrica que lo atraviesa. La circulación del campo magnético alrededor de un recorrido cerrado C cualquiera se define como la línea integral del campo a lo largo de todo el recorrido. La ley de Ampère establece que la circulación del campo magnético a lo largo de un recorrido cerrado C depende de la corriente que atraviesa la superficie imaginaria S que dibuja el circuito, donde U sub 0 es la permeabilidad del vacío e I es la intensidad de corriente eléctrica que atraviesa la superficie, D es el camino recorrido. André-Marie Ampère, físico y matemático, 20 de enero de 1775, 10 de junio de 1836, que está considerado el padre de la electrodinámica, el estudio de campos eléctricos y magnéticos variables. Ley de Faraday. Dice que en un circuito cerrado cualquiera se genera una fuerza electromotriz inducida o FEM inducida proporcional al ritmo de variación, es decir, a la derivada respecto al tiempo del flujo magnético, que atraviesa la superficie imaginaria delimitada por el circuito. Michael Faraday, físico y químico inglés, 22 de septiembre de 1791, 25 de agosto de 1867, que contribuyó de forma significativa en campos como el electromagnetismo y la electroquímica. Faraday descubrió, por ejemplo, la inducción magnética, el diamagnetismo y las leyes de la electrólisis. Experimentos. Ley de Gauss para el campo electrostático, generador de Van der Graaf.
En primer lugar, se electrifica la superficie de la polea inferior F debido a que la superficie de la polea y la cinta están hechos de materiales diferentes. La cinta y la superficie del rodillo adquieren cargas iguales y de signo contrario. Sin embargo, la densidad de carga es mucho mayor en la superficie de la polea que en la cinta, ya que las cargas se extienden por una superficie mucho mayor. Supongamos que hemos elegido los materiales de la cinta de la superficie del rodillo, de modo que la cinta adquiere una carga negativa y la superficie de la polea una carga positiva. Si una aguja metálica se coloca cerca de la superficie de la cinta a la altura de su eje, se produce un intenso campo eléctrico entre la punta de la aguja y la superficie de la polea. Las moléculas de aire en el espacio entre ambos elementos se ionizan, creando un puente conductor por el que circulan las cargas desde la punta metálica hacia la cinta. Las cargas negativas son atraídas hacia la superficie de la polea, pero en medio del camino se encuentra la cinta y se depositan en su superficie, cancelando parcialmente la carga positiva de la polea. Pero la cinta se mueve hacia arriba y el proceso comienza de nuevo. Ley de Gauss para el magnetismo. Ferrofluido. Es un líquido que se polariza en presencia de un campo magnético. Se compone de partículas ferromagnéticas suspendidas en un fluido portador que generalmente es un solvente orgánico o agua. Las nanopartículas ferromagnéticas están recubiertas de un surfactante. Son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos fases, por ejemplo, dos líquidos insolubles uno en otro, para prevenir su aglomeración a causa de las fuerzas magnéticas. Al acercar el imán al ferrofluido, se observa cómo a este le aparecen una especie de picos en la parte superior. Ley de Ampère. Experimento de Ampère. Ampère demostró que la fuerza magnética era aparentemente circular, produciendo un efecto de cilindro magnético alrededor del alambre. Advirtió que si una corriente en un hilo ejercía una fuerza magnética sobre la aguja, dos hilos semejantes también deberían interactuar magnéticamente. Mediante una serie de ingeniosos experimentos, mostró que esta interacción era simple y fundamental. Las corrientes paralelas rectas se atraen, las corrientes antiparalelas se repelen. La fuerza entre dos largas corrientes rectas y paralelas era inversamente proporcional a la distancia entre ellas y proporcional a la intensidad de la corriente que pasaba por cada. Ley de Faraday. Motor eléctrico. Faraday descubrió que el trabajo mecánico empleado en mover un imán podía transformarse en corriente eléctrica. Faraday, con todos estos descubrimientos, hizo posible la invención del generador eléctrico o dínamo, el transformador, y fue precursor de los motores eléctricos. En este experimento acercaremos un imán a una pila que estará conectada con un material conductor como el estaño y observaremos cómo el campo magnético que llega al estaño produce una pequeña variación del flujo magnético, creando una corriente inducida, haciendo que el estaño gire. Cotización. Madera de 1 por 1.5. Madera de 20 por 30 centímetros. Cinta aislante. Lata metálica, 50 por 50 centímetros. 8 octavos de cartón paja. Un tubo PVC. Manguera. Papel aluminio. Balín metálico. Alambre dulce. Bibliografía.